Dios les bendiga, hermanos. ¿Listos para iniciar otro año nuevo? Amén. Un año lleno de bendiciones en nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos de ustedes ya tienen sus propósitos de año nuevo? ¿Ya? ¿Sí o no? Ninguno ha pensado en sus propósitos de año nuevo. ¿No? Hay que planearlos desde antes, ¿verdad? Pero no se preocupen, si no los tienen, yo les vengo a traer una propuesta de propósitos de año nuevo. La prédica del día de hoy se llama Propósitos para el año 2019. Les pido que abran sus Biblias en Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 del versículo 5 al 13, vamos a leer. ¿Ya todos tenemos Romanos 6? Amén. Romanos capítulo 6, vamos a ver en lectura desde el versículo 5. Dice la palabra del Señor: porque si fuimos plantados juntamente en Él, a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque Él es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñoreará más de Él. Porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. En un momento regresamos a esta porción de la palabra. ¿Han visto o en algún momento llegaron a hacer todo ese tipo de rituales que hace la gente cuando entra el año nuevo? ¿Ah? Uno de tantos, tirar cosas viejas a la calle el primer día del año. ¿Para qué? Para que lleguen cosas nuevas. Sacar las maletas y darle la vuelta a la manzana para que haya muchos viajes durante el año. Tener la alacena del primer año llena para garantizar abundancia durante todo el año. Abrir todas las puertas de la casa a la medianoche para que el año viejo pueda salir. Hacer mucho ruido pensando que esto espantará a los malos espíritus para que no puedan ejercer ninguna influencia negativa durante el año que va a entrar. Eso sí, muchos rituales hay en la sociedad para que buscan un mejor año, una prosperidad en todos los ámbitos en el año que va a iniciar. ¿Sí? Muchos, aparte de los rituales, lo que también hacen son propósitos para el año nuevo. ¿Sí? Mucha gente durante esta época empieza a planear sus propósitos, como Ana, que ya los tiene. ¿Ah? Creo que es la única que dijo: yo ya los tengo. Y todos los demás debemos pensar en nuestros propósitos de año nuevo. ¿Sí? ¿Qué tipo de propósitos son más comunes durante el año, antes de iniciar el año nuevo? Bajar de peso, dice Yari. Hacer ejercicio. ¿Qué más? Ahorrar. Ser puntual para eso. Pararme más temprano. Ir al gimnasio, dice acá Laura. Ser más ordenado. Los cristianos dirían: leer mi Biblia este año completa. Estudiar más la palabra de Dios. Otros: dedicarle más tiempo a mi familia y dejar el Netflix por un tiempo, o las redes sociales. Mejor estar con mi familia. ¿No? Muchos son los propósitos de año nuevo. Cuando estaban en el mundo tal vez decían: voy a dejar el alcohol este año, voy a dejar X cosa este año que me perjudica, voy a cuidar más mi salud. Pero las estadísticas nos dicen que casi el 90% de los propósitos de año nuevo al llegar a febrero ya se acabaron, ya no se siguen. Los gimnasios están llenos hoy. En enero, ¿no? Y lanzan sus promociones para que todos vengan, aunque ya no regresen, ¿verdad? Pero ya pagaron la anualidad, que son más baratas, ¿no?
Dice las estadísticas que siempre se hacen que el 90% de estos buenos propósitos para el 1 de febrero ya no existen. ¿Sí? Como cristianos tenemos que escoger muy bien cuáles van a ser nuestros propósitos. Hay que escoger propósitos que glorifiquen a Dios, propósitos que nos ayuden a crecer en lo particular, en mis relaciones personales, con mi familia, en mi trabajo, con mis amigos, pero también en mi iglesia. ¿Sí? Qué bueno que la mayoría no tiene propósitos de año nuevo, porque ahora sí, como un buen vendedor de la palabra, les traigo en el nombre del Señor Jesucristo 4 propósitos que les aseguro que si los echan a andar desde el 1 de enero va a mejorar tu relación con tu familia, tu relación con Dios, tu relación con tus hermanos en la iglesia y en cualquier círculo donde estés moviendo. El Señor te va a bendecir, ¿vale? El primer propósito que te pongo a la mesa: comprométete a olvidar tus fracasos. ¿Sí? Nos vamos a Filipenses capítulo 3. Ahorita regresamos a Romanos. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, versículo 13. Filipenses 3, 13 dice la palabra del Señor. 3:13. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Leamos nuevamente esta última parte: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Primer propósito: comprométete a olvidar el pasado. Dice, o tus fracasos. Dice el apóstol Pablo en esta carta a los Filipenses: olvida ciertamente lo que está atrás. Esta palabra, olvidar, viene de su raíz griega, también significa perder de la mente. ¿Qué pasa cuando ustedes pierden algo? ¿Lo vuelven a recuperar? Muy difícilmente lo vuelvo a recuperar. Es más, se va al olvido, ya no lo vuelvo a ver, no lo vuelvo a tener en mis manos. Y la recomendación de Pablo es: olvida, piérdelo de tu mente. ¿Qué? Tus fracasos. Hay muchas personas que viven atrapadas en sus fracasos. Hay muchas personas, o por ejemplo, muchas mamás solteras que se sienten fracasadas, ¿sí? Por X o Y situación, viven en ese fracaso. Mucha gente vive enfrascada en su relación que rompió durante el año o que terminó. Por una relación fracasada, sigo viviendo en ese fracaso, en esa frustración. Y simplemente estoy dándole vueltas y vueltas a la situación y tratando de pensar: ¿qué hice mal? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no pude llevar a cabo mi relación como yo quería? ¿Sí? Mucha gente vive enfrascada también por un divorcio. Vive todavía en esa situación, no deja que se vaya. Dice la palabra del Señor: no traigáis a memoria las cosas antiguas. Es decir, déjalas, olvídalas, como dice el apóstol Pablo, que se pierdan de tu mente. Ya no vivas en el pasado. ¿Vale? Un estudiante que abandonó sus estudios y pasa el tiempo, muchas veces dice: mejor hubiera seguido estudiando, mejor hubiera hecho tal o tal situación para seguir en esa línea. Pero ya pasó, ya no podemos hacer nada para reparar, para enmendar esa situación, ya no lo podemos hacer. Por eso el primer propósito que tienes que hacer es: olvida tus fracasos. Si fallaste durante este año que va a terminar en el trabajo, con relación de tus familiares, con tus amigos, sí, aprende del fracaso, pero no vivas en él. Como cristiano, te dice el Señor: no traigas a memoria las cosas antiguas. Déjalas en el mar del olvido. Déjalas ahí que se vayan. Pero tienes que seguir adelante, ¿sí? Debemos de tomar decisiones acertadas.
Si en ese momento, en esa relación, tomé una decisión equivocada, debo reconocer si me equivoqué en tal o cual situación para no volverlo a repetir. Si hice una acción incorrecta en mi matrimonio, debo de aceptarla y corregirla y no volverla a llevar a cabo. Debo de ser humilde y decir, sí, mi Señor, me equivoqué en esto y en esto, y reparar la situación si se puede. Si no, en otra situación, hablando de, no sé, si tuve un novio este año, no volverlo a repetir. ¿Sí? El problema. Muchas veces lo que hace el ser humano es moverse en círculos y repite la misma situación una y otra vez, no aprende de sus errores. El Señor pone esas situaciones en nuestra vida para que aprendamos de ello. ¿Sí? La palabra de Dios nos está diciendo que no nos quedemos atorados, que no estemos atados, que no estemos frustrados en esa situación que no se pudo llevar a cabo, que no estemos metidos en nuestros fracasos. Nos está ordenando que sigamos adelante, porque Dios tiene preparado grandes bendiciones para nuestras vidas. Muchas veces yo no puedo, yo soy una persona que puedo detener la propia bendición que hay sobre mi vida por vivir en mi pasado, pero no ver lo que hay delante que el Señor tiene para mí. El Señor siempre ha prometido llevarnos de más a más. Si tú eres fiel al Señor y te agarras de su palabra, créelo que el Señor lo va a cumplir en tu vida. ¿Sí? Siempre busca más del Señor. Como cristianos muchas veces el Satanás voltea, ya fallaste otra vez, mira lo que hiciste, echaste a perder tu relación, echaste a perder tu amistad con tal persona, no que eres muy cristiano, y mira lo que le dijiste, y te recuerda las palabras, ¿sí? Pero recuerden que uno de los nombres de Satanás es padre de mentira, ¿vale? Simplemente lo hace para encararte. El Satanás no tiene forma de enjuiciarte, el único que nos puede enjuiciar es el Señor y nadie más, ¿vale? Tú levántate como hijo del Dios vivo, levántate en el nombre del Señor y dile, sí me equivoqué, pero en el nombre de Cristo sigo adelante. Y aprendí de ese error y sigo hacia el galardón que el Señor tiene para mi vida. Entonces recuerda lo que dice Filipenses 3:13, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante. No somos perfectos, ¿sí? Nadie en esta vida es perfecto. Todos buscamos esa perfección, esa santidad, y estamos en proceso de santidad, para cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, entonces sí seamos purificados al 100%. Ahora sí, como dice la palabra, es que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie está libre de pecado, todos tenemos algo aún en lo que fallamos. ¿Qué tienes que hacer, mi hermano? Esto, levantarte, ¿sí? Levántate de tu fracaso, cualquiera que sea. Solo tú te conoces, solo tú sabes en qué has fallado constantemente. Levántate de ese fracaso, no vivas de forma circular, no vivas en ese fracaso. Levántate, toma fuerzas del Señor. ¿Le fallaste a Dios en algún compromiso? Muchas veces decimos, Dios, este año voy a hacer tal cosa en tu obra. Señor, este año voy a hacer tal cosa para ti. ¿Y lo hicimos? Cada uno conoce su propio pensamiento, su propio actuar. Lo que les decía, fracasaste en tu relación, tu matrimonio está fallando, y con el poder de Jesús voy a salir de este fracaso. Con su ayuda voy a salir de este fracaso. Y agárrate del Señor. Con la ayuda de Dios me comprometo a olvidar este fracaso. ¿Sí? En el nombre del Señor hazlo. No puedes vivir ahí metido. Satanás siempre va a tratar de increparte y decirte que eres un hipócrita, que te dices cristiano pero llevas a cabo tal o cual acción, o dices tal o cual cosa, pero tú levántate en el nombre del Señor. En Hebreos Dios nos dice que Él nunca más se acordará de sus pecados o iniquidades. Hebreos 10:17 es lo que dice. El Señor dice, el Señor nunca más me voy a acordar de tus pecados ni de tus iniquidades. Entonces, si el Señor dice que jamás se va a olvidar, jamás va a recordar tus pecados, tus iniquidades, ¿por qué tú sigues viviendo en eso? ¿Por qué traes a memoria tus malas acciones o tus fracasos? Si el Señor dijo que no los iba a recordar, mucho menos tú. Satanás te lo va a traer a memoria, pero tú agárrate de la palabra y dice, mi Señor dice que jamás se va a acordar de mis fracasos ni de mis iniquidades. Cuanto menos el hombre tiene que hacer esto. ¿Te gustaría iniciar el año nuevo con un nuevo corazón?
limpio de pecado por la sangre del Señor Jesucristo, deja tus fracasos en la cruz del Calvario. Déjalos a los pies del Señor y no te acuerdes más de ellos. Déjalos, pero aprende de ellos, para que no lo vuelvas a repetir. Ese es el primer propósito que te vengo a ofrecer en este momento. Olvida tus fracasos. El segundo propósito, comprométete a olvidar tus rencores. Y empiezan los problemas. ¿No? ¿Por qué empiezan los problemas? Ay, ¿cómo me dices que me olvide de lo que me dijo tal o cual hermano? ¿Qué no viste la cara que me hizo cuando entré? ¿No escuchaste cómo me contestó? ¿Cómo me pides que olvide mi rencor hacia él? Eso es algo que nos cuesta mucho y muchas iglesias se dividen por eso. Porque no aprenden a olvidar ni a dejar sus rencores a un lado. Nos vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. (3:13) 3:13 dice la palabra del Señor: sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Lo leemos nuevamente por si no nos quedó claro. Sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Algunas versiones dicen soportándonos. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta palabra que traduce iniciando el versículo, que es sufriéndoos o soportándoos, significa también soportar, aguantar, padecer, sufrir o tolerar. ¿Sí? Esto es algo que, hablando específicamente dentro de una iglesia cristiana, trae muchos problemas. El olvidar rencores, rencillas que hay entre nosotros mismos. ¿Vale? Pero Pablo es muy fuerte, muy tajante y le dice a la gente de Colosas: si tu hermano te hizo algo, acuérdate cómo el Señor Jesucristo te perdonó. Así como el Señor Jesucristo te perdonó, tú también tienes que perdonar a tu hermano. ¿Sí? Y no te dice aguántalo, no te dice perdónalo. Muchos dicen perdono pero no olvido. Entonces eso no es perdonar. ¿Sí? Esto es un reto muy difícil, arrancar de nuestro corazón los rencores y resentimientos. ¿Sí? El rencor va a estar existiendo mientras yo no haya perdonado. Si yo no genero un perdón verdadero, un perdón de corazón, siempre va a haber en mi corazón una semilla de rencor hacia la persona que me agredió, me ofendió, hizo algo, tal vez sin que se diera cuenta que me agredió. ¿Sí? Puedo guardar semillas de rencor en mi corazón. Pero dice el Señor, así como el Señor Jesucristo te perdonó, así hazlo tú. ¿Sí? Muchos dirán, ¿cómo voy a perdonar? Hablando de una relación, ¿cómo voy a perdonar a esa persona que me engañó con alguien más? ¿Cómo lo voy a perdonar? ¿Cómo voy a perdonar a mi hermano que habló mal de mí? Si lo trasladamos al trabajo, ¿cómo voy a perdonar a esa persona que nada más lleva y trae chismes de mi vida? ¿Cómo voy a perdonar a esa persona que es muy grosera conmigo? ¿Sí? ¿Cómo voy a perdonar a ese que me ha contestado mal? Pues la respuesta te la da Pablo. Así como el Señor Jesucristo nos perdonó, tú tienes que perdonar. Los resentimientos han destruido familias, porque aún dentro de las familias no hay un perdón verdadero. ¿Sí? Han arruinado amistades, los resentimientos. Y lo más crítico, han dividido iglesias, los resentimientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no aprendemos a olvidar esos rencores. No aprendemos a humillarnos realmente ante el Señor y entregar todo esto que nos está generando algo mal, algún daño. Vamos a ser honestos. En estos últimos días de este año, mañana sería lo que resta del día de hoy y mañana.
¿Sí? En tu corazón existen semillas de rencor. Existe un rencor hacia alguien más. Puede que exista, pero ya no te acuerdes. Pero el Espíritu Santo está para recordarte, para que te traiga memoria que en lo profundo de tu corazón puede haber una semilla de rencor. Estás enojado con tu padre, con tu madre, con tu hermano por hacer tal o cual situación. Tienes que perdonar, tienes que olvidar ese rencor. Uno de los problemas más comunes en la iglesia son los rencores. Pero Dios dio una gran enseñanza del Señor Jesucristo cuando anduvo en la tierra. Dio una gran enseñanza en torno al perdón. No sé si recuerden la parábola de los deudores. ¿Sí la recuerdan? ¿O no la recuerdan? Sí. Vámonos a Mateo. Mateo capítulo 18. Tienes que abandonar ese rencor, mi hermano, porque ese rencor, aunque no te des cuenta, te está destruyendo a ti. El rencor te destruye directamente. Te estás haciendo más daño a ti mismo que a la persona hacia la que le guardas ese rencor. Tienes que dejarlo en las manos del Señor Jesucristo. Tienes que pedir que te libere de ese rencor. Déjalo. Es necesario que lo lleves a los pies de la cruz del Calvario. Mateo 18, versículo 23. Dice la palabra del Señor, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas a este, no pudiendo pagar, mandó a su señor venderle, y a su mujer e hijos con todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le adoraba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y trabando de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dice: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No te convenía a ti también tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonaréis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo puedes pedirle al Señor que perdone tu pecado? ¿Cómo puedes acercarte a la presencia del Señor pidiendo perdón si tú no has perdonado a aquel que te hizo algún daño? Aquel que generó o puso una semilla de rencor en ti. Dice la palabra del Señor que tu enojo no se ponga sobre tu cabeza. Que si tienes algo contra tu hermano, lo dejes lo que llevas de ofrenda al altar, vayas, te pongas a cuentas con tu hermano, regreses a la presencia del Señor, y entonces sí lleves tu ofrenda a la presencia del Señor. El Señor dice: nosotros somos, si yo guardo en mi corazón una semilla de rencor, pues estoy enojado con mi hermano, con alguien, con quien sea, ¿cómo me atrevo a acercarme a la presencia del Señor si tengo rencor en mi corazón? Soy como este siervo que no perdonó a su consiervo que le debía. Nosotros, imagínense que nosotros somos estos siervos que le debíamos al rey, ¿sí? Y alguien más nos debe a nosotros. Si el rey nos perdonó, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a ese otro? Si nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, envuelto en dolor, nos pudo perdonar todas nuestras iniquidades y todo nuestro pecado, ¿por qué yo no puedo perdonar a mi hermano? ¿Sí?
Como les decía, muchos tienen que perdonar a sus padres, a sus parejas, a sus exparejas, a sus amigos, a sus hermanos en Cristo. Dios nos dice que ese resentimiento tiene que salir. Muchos hermanos nos dicen, yo no puedo perdonar. No puedes o no quieres. La verdad es que no quieres, porque Dios ha puesto en ti el querer como el hacer. ¿Sí? Muchos dicen, no puedo perdonar. La verdad es que no quieres. No te engañes a ti mismo. No quieres perdonarlo porque el Señor te dijo, o te está diciendo, si vienes a cruz, derramé mi sangre para perdonar tus pecados, cuanto más tú puedes y debes perdonar a tu hermano. ¿Amén? Amén. Si Jesucristo, envuelto en intenso dolor en la cruz, dio su vida para perdonarnos, entonces tú también puedes perdonar. ¿Perdonarás a aquellos que han hecho algo en contra de ti? Piénsalo. ¿Sí? Piensa. Estos últimos días analiza tu vida y pregúntale al Señor, Señor, ¿guardo una semilla de rencor en mi corazón? ¿Aún guardo algo? ¿A quién tengo que perdonar? No quiero que haya semillas de rencor en mí, porque esas semillas de rencor se van acumulando y me van matando poco a poco. Amén. El tercer propósito que te traigo para tu año nuevo, comprométete a restaurar tus relaciones. Romanos 12, 18. Romanos 12, 18 dice la palabra del Señor. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. Nos dice la palabra del Señor, ten paz con todos los hombres. No solamente con los que te caen bien, con todos los hombres debes de tener paz. Muchas de nuestras relaciones se han deteriorado porque hemos hecho o dicho cosas que no teníamos que hacer o decir. ¿Sí? Nuestras relaciones se van rompiendo por esto. Probablemente la cosa más difícil de hacer es pronunciar estas palabras. Mi hermano, te ofendí. Te ofrezco una disculpa. Perdóname. Te traté mal. Fue sin querer o no me di cuenta. Perdóname. Esa frase nos da tanto en el orgullo, en el ego, que prefiero aguantarme. Y ahí viene el rencor y mi relación con tal o cual persona se va rompiendo, se va destruyendo. Por eso este tercer propósito de año nuevo, restablece tus relaciones. Dios está diciendo a esta iglesia que tiene que iniciar el año restaurando sus relaciones. ¿Con quién? Con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros en el trabajo, con tus hermanos en Cristo. ¿Sí? Por alguna palabra áspera que dijiste enojado, por las acciones que tomaste sin darte cuenta. Tienes que analizar cómo ha sido tu trayectoria durante todo este año y con quién tienes que restaurar tus relaciones. Recuerden que somos un cuerpo en Cristo y dice la palabra del Señor, ¿cómo puede andar el cuerpo si está fragmentado? No puede andar. No podemos movernos como una iglesia al 100%. No se pueden cumplir las promesas que el Señor ha hecho para esta iglesia al 100% si estamos todos desestructurados, todos fragmentados. Recuerden que somos un cuerpo en Cristo y ese cuerpo se tiene que permanecer para que los objetivos que el Señor tiene para esta iglesia se logren y se cumplan al 100%. No podemos caminar cada quien por su lado. Debemos de caminar como un cuerpo en Cristo. Debemos de restablecer nuestras relaciones con los demás. El último propósito que te vengo a ofrecer, comprométete a apartarte de tus pecados. ¿Cuál? No lo sé, tú conoces tu vida. Sabes en qué le estás fallando al Señor. Sabes cuál es ese pecado que todavía te sigue haciendo ojitos. ¿No? Y ahí vamos nuevamente a caer en ese pecado. Nos quedamos ahí en Romanos, solo que nos vamos al capítulo 6. Romanos 6,
Iniciamos en el versículo 5, que fue donde iniciamos esta predicación. Dice la palabra del Señor: porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es el pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque el haber muerto, el pecado murió una vez, mas el vivir, a Dios vive. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Bueno, aquí en el versículo 5, la palabra que dice plantados, se refiere a que estamos unidos de forma muy, muy estrecha. Dice, porque si fuimos plantados, esta palabra se refiere o nos da a entender que estamos totalmente pegados. Dice, si fuimos plantados juntamente con Él, se refiere al Señor Jesucristo, es decir, estamos totalmente unidos de forma muy estrecha con el Señor Jesucristo, a la semejanza de su muerte. No quiere decir que también tenemos que morir en una cruz. Esto está hablando de forma figurativa, es decir, eso se refiere a, o podríamos interpretarlo como aquellos que nos hemos bautizado, que hemos bajado a la muerte, al sepulcro en el bautismo. Por eso le dice el apóstol Pablo, ustedes, a través del bautismo, están unidos estrechamente al Señor Jesucristo. Y a la hora que entran a las aguas es como si murieran al mundo, al pecado. Y así como el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, a la hora que sales de las aguas es como si te levantaras a una vida nueva. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo. No es que tengamos que morir en una cruz, ¿sí? Sino que en eso es una semejanza con el Señor Jesucristo. Muchas de nuestras relaciones, esta palabra, como les decía, plantado, se refiere a que estamos totalmente unidos, estrechos al Señor Jesucristo. Muchos tenemos todavía un pecado oculto, y ese pecado que no nos deja o que no queremos dejar, que sería lo correcto, ¿sí? Este pecado oculto lo que genera es que yo tenga una vida doble, ¿sí? En la iglesia, en lugares donde sé que me puedo topar a mi pastora, a un hermano de la iglesia, me comporto de una forma, pero cuando pienso que nadie me ve, actúo de otra, ¿vale? Pero la verdad es que quien realmente me debería de importar, que es el Señor Jesucristo, me ve en todo tiempo y en todo momento, y Él sabe lo que hay en mi corazón, y Él sabe cómo actúo. ¿De qué me sirve esconderme de la pastora? ¿De qué me sirve esconderme de mis hermanos si mi Señor me ve? De nada me sirve. Ese pecado está ahí presente. Soy cristiano, pero también me gustan los juegos de azar. Soy cristiano, pero me encanta irme al antro. Soy cristiano, pero me encanta consumir alcohol. Soy cristiano y se empieza a sacar todos los pecados. Cada uno se conoce. Hay que tener mucho cuidado cuando el pecado ya se hace una costumbre. Es decir, cuando llevo a cabo la acción y no genera en mí un sentimiento de culpa. Ya no me siento mal por hacerlo. Eso quiere decir que el pecado es parte de mi naturaleza. ¿Sí? Y ahí tengo muchos problemas porque va a ser mucho más difícil que yo lo deje, porque ya estoy acostumbrado a Él, es parte de mi vida, parte de mi cotidianidad. Pero el Señor Jesucristo, en su grande amor, me lo revela y me da las herramientas necesarias para dejarlo. Ese tiene que ser nuestro último propósito de fin de año, de estos 4 que te traigo, o para que agregues a tu lista si es que ya los tienes. Comprométete a apartarte de tus pecados. Deja de obedecer a tu jefa la carne. Somos
seres humanos tenemos una naturaleza carnal, así como el Señor Jesucristo la tuvo, una naturaleza carnal, y muchas veces me gana la carne. ¿No? Dices, es que soy carne, Señor, ¿por qué pones la tentación enfrente de mí? El Señor no te dijo, ve y métete a X o tal lugar. No, tú fuiste y te metiste por tu libre albedrío. Nadie te mandó. El Señor no te dijo. ¿No? Decía la pastora hace unos días, los que tomaron el taller, no sé si recuerdan, con mi sola presencia, el taller de homilética, con mi sola presencia en ciertos lugares, en el mundo espiritual, es como si lo estuviera aceptando, como si lo estuviera diciendo o palomeando desde lo espiritual. Hay lugares donde se mueven muchos espíritus inmundos, ¿sí? Que al ver a entrar a un cristiano, a esos lugares se burlan de nosotros, o se burlan del Señor. Satanás va, ¿se acuerdan de la historia de Job? Va a la presencia del Señor y le dice, mira, tu hijo no es cristiano, velo. ¿No? Pero siempre el Señor Jesucristo está presente para limpiar nuestros pecados delante del Padre, porque un día vamos a estar en su presencia y Él nos va a recordar todo lo que hicimos paso por paso, día con día, hora tras hora, pero la sangre del Señor Jesucristo nos redime de todo pecado. ¿Bien? Tenemos que dejar nuestros pecados a un lado, ya no tenemos que obedecer a nuestra jefa la carne. Deja de obedecer tus concupiscencias. La muerte de Jesús en la cruz aplastó el poder del pecado. El pecado no tiene poder sobre de ti. Si dices que no lo puedes dejar es porque realmente tampoco lo quieres dejar. Porque el Señor con su gran poder te da la fuerza para que dejes ese pecado, lo que estás haciendo mal. Lo único que tienes que ir sencillo, ve a los pies de la cruz, de corazón entrega ese pecado al Señor y Él lo va a quitar. Él va a poner los medios, la gente si es necesario, para apoyarte. Una de las recomendaciones que daba Pablo a la iglesia primitiva: si necesitas ayuda, ve y cuéntale a tu hermano tu pecado, para que juntos oren y pidan al Señor. Incluso dice, en oración de intercesión, la oración de intercesión es poner, si Laura viene y dice que tiene problemas con cual acción que afecta su vida espiritual y pide ayuda, yo, ante el Señor Jesucristo y Laura, me pongo en medio e intercedo por ella. Para eso el Señor ha puesto pastores, líderes de intercesión, ¿sí? Ancianos, para que intercedan por la gente delante de la presencia de Dios. Y pienso que yo no puedo solo. Hay veces que sí necesito la ayuda de mis hermanos para poder seguir adelante en la presencia del Señor. Tenemos que dejar nuestro pecado. Enfrenta a ese Goliat que tienes enfrente, ese pecado. ¿Recuerdan la historia de David? Cuando va y se enfrenta a Goliat, todo su ejército del rey, armado con espadas, escudos, sus armaduras, y nadie se quiso enfrentar ante Goliat. Un pastor salió por ahí, no tenía armadura, no tenía nada. El rey le había ofrecido su propia armadura y dijo, no, yo no puedo con esto. ¿Qué hizo David? Fue y recogió piedras, y con esa piedra mató a Goliat, ¿sí? Lo tiró. Tenemos una gran piedra nosotros, que es el Señor Jesucristo. Amén. Tienes que agarrar esa piedra que es el Señor Jesucristo y lanzarla a ese Goliat. Y esa piedra que es la piedra del gran precio, esa piedra sobre la cual estamos parados, estamos edificados, va a tirar a tu Goliat. En el nombre del Señor Jesucristo, ese Goliat va a caer por la sangre del Cordero. Nadie se puede enseñorear de ti, ni la muerte, ni el pecado. Solo es que tú tomes la decisión para dejar a un lado. Tienes que parar con la fuerza que te da el Señor Jesucristo y decir, vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Así como esa piedra, solo una piedra derribó al gigante, esta piedra que es el Señor Jesucristo te tira en el nombre del Señor Jesús. Y Él hará que tu pecado caiga a tus pies. Los va a poner por debajo de tus pies y no se volverá a enseñorear de ti. En este fin y principio de año, Dios quiere hacer un compromiso contigo para sellarlo con su grande amor. Este es algo que te vengo a ofrecer, que el Señor puso en mi corazón.
que este nuevo año inicies una nueva etapa en tu caminar con el Señor Jesucristo. Que tus propósitos, si es que ya tienes, agrégalo. Olvidar tus fracasos pasados, no vivas en el pasado, no traigas a memoria las cosas antiguas. Déjalas en el mar que corre del trono del Señor, en ese mar del olvido. Él se llevó tus pecados, se llevó tus fracasos, déjalos, no vivas ahí. Abandona tus rencores y perdona a aquellas personas que te han dañado, que te han agredido. Déjalas, el Señor ya te perdonó a ti, tú tienes que perdonar también. Porque ¿de qué forma te pretendes presentar ante tu Señor si no has perdonado a aquellos que te han ofendido? Restaura tus relaciones. Somos un cuerpo en Cristo y no puede caminar un cuerpo fragmentado. Tenemos que ir sobre un solo objetivo, en un solo caminar, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento que es el Señor Jesucristo. Y apártate de tus pecados. Deja ese Goliat. Toma. Agárrate fuerte del Señor Jesucristo, párate sobre la roca que es Él y lánzala ante ese Goliat para que caiga. Amén. Amén. Cierra tus ojos en esta tarde.